Desde ya hace un tiempo tenía planeado hablarles sobre los juegos que espero y deseo jugar y o tratar en el canal. En el último video que hice sobre Scorn, uno de ustedes me preguntó qué otros juegos estaba pensando en analizar y bueno, este fue el último impulso que necesité para animarme a hablar sobre el tema. Ahora bien, me pareció que debido a la cantidad de juegos, dividiría esto en 3 videos, para que cada juego tenga su respectivo espacio sin tener que explicar las cosas con mucha prisa. Cabe destacar que todos los juegos que mencionaré aún no han sido lanzados. Obviamente tengo pensado hablar sobre juegos que ya estén disponibles, pero en estos videos me centraré en aquellos aún por salir. Sin nada más que decir, comencemos de una vez. Nasrallah: The Fallen World es un juego de acción y aventuras de fantasía oscura en tercera persona con elementos de rol, centrado en una narrativa y una exploración cautivadoras a través de una atmósfera y un mundo rico y sólido. Inspirado en títulos como Planescape, Torment y Dark Souls, así como en las retorcidas obras de Zdzisław Beksiński y H.P. Lovecraft, Nasrallah es una profunda incursión en los reinos ocultos de la fantasía oscura. Eres Orphiel, un caballero caído que proviene de una tierra aparentemente lejana. Tu pasado no es más que un recuerdo vago, insinuado solo a través de los adornos descoloridos de tu armadura abollada. Te despiertas en una tumba fría y decrépita en las entrañas de un templo de Dyrfal, con heridas que te habrían matado 5 veces. Sueños inquietantes siguen tus pensamientos, y tu memoria fragmentada demuestra ser lo suficientemente misericordiosa como para que recuerdes tu nombre, aunque sea poco más. Adéntrate en un mundo surrealista en el que toda sensación de normalidad es fugaz. La exploración y el diálogo son aspectos claves de Nasrallah. Las decisiones que tomes y las relaciones que forjes darán forma irreversible a tu viaje por este mundo destrozado y decadente. Así es como se describe este juego, y que también busca retomar entornos inspirados directamente de Beksiński y H.P. Lovecraft, al igual que Scorn y al igual que Necrophosis, al cual ya le hice un video. Sin embargo, muy a diferencia de este último juego, Nasrallah parece saber diferenciarse lo suficiente para no sufrir críticas tales como solo ser un plagio de Scorn. Si bien es cierto que los entornos nos traen de vuelta a lo mismo, el ambiente medieval, de fantasía y RPG hacen que se distinga bastante para convertirse entonces en su propio juego. Sin embargo, en lo personal es precisamente este elemento que lo distingue, lo cual no me gusta de este juego, ya que no soy muy fanático de la lucha con espadas, armaduras medievales o en general todo lo que sea medieval. Yo soy más de cosas futuristas y de ciencia ficción. La razón por la que espero este juego es claramente por los escenarios que ofrece y claramente por la historia tan mística y arcana, la cual sí me gustaría analizar y explorar. Sin embargo, lo que sí me parece un detalle de jugabilidad muy bueno es la toma de decisiones que cambian de manera irreversible tu historia. Sé que soy una persona que toma muchas malas decisiones, pero aún así siempre he disfrutado de juegos que te permiten castigarte de esa manera, y que de verdad se vea reflejado en un final diferente o en eventos diferentes, fusionando la fantasía del juego con tu identidad, y dando como resultado algo claramente replicable, pero con la sensación de ser único. Como ya escucharon, el juego es básicamente un RPG con el que tendrás que explorar, hacer misiones, conseguir recursos, y probablemente mejorar constantemente armaduras y armas, forjar relaciones con distintos personajes y tomar decisiones siempre sabiendo que esto cambiará el rumbo de tu historia. ¿Tú eres fan del estilo medieval? ¿Jugarías este juego? Y sobre todo, ¿qué te parece la combinación de la fantasía medieval con el horror cósmico? A este juego también ya le hice su respectivo video, sin embargo aún hay mucha información disponible que debo analizar y traerles al canal. Como sea, sigue sin salir, así que claramente debe aparecer aquí. Cuando recién se anunció este juego hace 5 años, fue solo cuestión de tiempo para que recibiera el sobrenombre de sucesor espiritual de Dead Space. Claramente, mientras fue evolucionando se distanció un poco de esto, aunque la inspiración sigue siendo visible en detalles como, por ejemplo, que el personaje principal es un médico que debe hacer uso precisamente de su conocimiento de médico para sobrevivir, así como Isaac utilizando sus herramientas y conocimientos de ingeniería. Antes de seguir describiendo más el juego, dejemos que sea él mismo quien lo haga. Negative Atmosphere es un juego de terror y supervivencia en tercera persona sobre el hombro, dedicado al miedo, la tensión y el trauma. Atrapado a bordo de la nave especial TRH Rusanov, Samuel Edwards debe evadir, luchar y matar a sus antiguos compañeros de tripulación, mientras un brote los transforma en monstruos. Solo hay una salida y una nave entera que cruzar. El peligro acecha en cada esquina y el tiempo se acaba.
acaba. Explora las profundidades de la Rusanov, extrae todos los recursos que puedas de sus entrañas y corre. El juego va a ofrecer una experiencia muy similar a Dead Space, de eso no hay duda, pero a lo largo de los trailers se observan criaturas cuyos encuentros probablemente signifiquen una muerte instantánea. Otro detalle resaltante sobre la jugabilidad es que más que un arma, lo que portamos parece ser una pistola que permite la administración de sustancias, la cual Edwards utilizará para curarse, curar a alguien más, crear ciertos efectos no mencionados en él y claramente dañar a sus enemigos, pero recuerden que no es un arma de fuego, así que esto también aumentará tu sensación de estar indefenso. El juego también contará con mecánicas que sirvan como variables que afectarán el estado mental de Edwards y el cómo reacciona a ciertos eventos. Estas mecánicas no son mencionadas, por cierto. Aunque claramente no hay mucha información sobre la historia de momento, los detalles que he podido observar en su canal oficial y la diversidad de personajes presentados aún sin haber salido el juego, pienso que realmente la historia será el verdadero fuerte de este juego. Es decir, que será contenido rico en cosas por explorar y analizar. Y ya saben qué significa eso para su servidor. Dinero, dinero, dinero. Una historia de ciencia ficción prehistórica y realista que presenta a una protagonista con la que es fácil identificarse y que lucha contra el dolor, las obligaciones familiares y los desafíos del increíble mundo en el que se encuentra. Lo que comienza con un simple viaje a un pueblo aislado se convierte en la aventura de su vida cuando Izzy se ve inmersa en medio de un conflicto moderno en un mundo antiguo y oculto. En la profundidad de la jungla de Yucatán, descubre la herencia de su abuela, una increíble civilización oculta que vive en compañía de los dinosaurios, amenazada por fuerzas externas e internas. Sé que dije que me gusta lo futurista, pero bueno, son dinosaurios. ¿A quién no le gustan los dinosaurios? Además, en mi defensa, en la misma descripción menciona que es ciencia ficción. Este juego parece querer ser algo así como un Sons of the Forest, con una historia principal que descubrir, pero con un mundo amplio que te permitirá explorar por tu cuenta y experimentar con el ambiente y la inteligencia artificial de los dinosaurios. El juego tendrá mecánicas de sigilo, combate cuerpo a cuerpo y a distancia, habilidades supernaturales, mecánicas ambientales que te llevarán a enfrentar hordas de enemigos y batallas contra jefes, incluyendo objetivos que te darán el control de los dinosaurios. Honestamente, no sé ni qué esperar de la historia con esta descripción, pero tomando en cuenta la gran variedad de mecánicas, las gráficas, la exploración, la supervivencia, habilidades supernaturales, además de la capacidad de jugar en cooperativo en línea, pienso que el juego va a ofrecer no solo una buena historia, sino varias horas de diversión. Paranormal Tales es un juego bastante fácil de describir. Es un juego tipo found footage en el que atestiguaremos los últimos momentos de sus autores a manos de cosas paranormales. Al ser el juego desarrollado en Unreal Engine 5, claramente uno de los mayores fuertes será el apartado gráfico. El juego contará con varias historias en distintos lugares que podemos explorar y de los cuales intentaremos huir. Debo decir que los requisitos presentados no son muy altos, y tomando en cuenta el tamaño del juego, quizá no ofrezca demasiadas horas de juego, por lo que también me veo venir que tenga un precio medianamente accesible. El juego se ve bastante intenso, así que dime, ¿realmente te atreverías a jugarlo? Conocí este juego por su respectivo tráiler que salió en 2022. Me llamó instantáneamente la atención por una miniatura, y el tráiler en sí es bastante brutal. Investigando un poco más, el juego lleva ya en desarrollo más de 11 años. Pequeño dato curioso, Mick Gordon, mejor conocido por hacer los soundtracks de Doom, publicó un video corto también de este juego. En fin, Routine es descrito como un juego de ciencia ficción y terror en primera persona, ambientado en una base lunar abandonada cuyo diseño se inspira en la visión del futuro que había en los años 80. Ya saben, como en Alien Isolation, aunque este juego salió de hecho un año después de los primeros trailers de Routine. Como sea, el juego promete una experiencia muy similar, explorando y sobreviviendo a lo largo de una instalación mientras nos escondemos o corremos de enemigos que realmente nos harán sentir en peligro. El juego te recomienda ampliamente correr y esconderte, si bien se mencionan mejoras para el hack o herramienta de ayuda a cosmonautas, que parece ser una clase de arma la cual tiene una pantalla con baja tasa de refrescamiento y poca calidad, es mencionada como un elemento
elemento de último recurso. Durante uno de los trailers más viejos, esta herramienta era utilizada contra uno de los enemigos, pero parece ser que lo único que hacía era aturdirlos momentáneamente, solo sirviendo para darnos unos segundos de ventaja al correr y buscar un lugar donde esconderse. No parece haber más que robots como enemigos, pero parece que serán una muerte instantánea o como mínimo enemigos demasiado letales como para tan siquiera plantearse combatir con uno. Si todo lo que hay de enemigos son robots, creo que la historia es un tanto deducible, pero aún así tengo la sensación de que este juego tiene mucho que ofrecer y es de los juegos que más estoy ansioso por traer al canal. Y bien, hasta aquí la primera parte. Déjenme saber cuál de estos juegos te llama más la atención, cuál ya conocías y cuál descubriste aquí. Ya nos estaremos viendo pronto, pero por ahora, yo fui Kevin y no les digo adiós, sino hasta la próxima.